Doctor Miguel Ángel Andrade, Hola, bienvenido, estás? muy Buenos días. días. Muchas Doctor, gracias por buenos estar días. aquí con nosotros, porque sobre todo en una ciudad como esta, en la que tenemos también mucha vegetación, mucha flora, mucha fauna, con los cambios de temporada se presentan en los niños y jóvenes sobre todo, y también en algunos adultos que yo he visto en mis compañeros de trabajo, pues que empiezan a estornudar, se les inflaman los senos paranasales, se sienten raros, les duele la cabeza. Platícanos, ¿qué es el asma? Ok, el asma es una enfermedad crónica que prácticamente la tienen o la tenemos las personas desde que nacemos. Hay un factor hereditario muy importante. Una persona ya nace con asma. Lo único que sucede durante su vida, su desarrollo, principalmente en la edad pediátrica, es que existen factores desencadenantes, como mencionaste, la polución, la contaminación, cierto tipo de alergenos como sería el polvo, la caspa o el pelo de los animales, algunos medicamentos, algunos alimentos que desencadenan el proceso de una crisis asmática. En el asma existe un problema de vías respiratorias muy severo, que es la inflamación de las vías respiratorias, el aumento de secreción de moco y la hiperreactividad bronquial, la estrechez de los bronquios. Los bronquios son unas mangueras flexibles. Y estas mangueras, ya sea que se expanden o disminuyen su calibre, su luz, y esto ocasiona dificultad para respirar en las personas que tienen asma. Doctor, ¿y qué tan grave es padecer esta enfermedad? Porque tratándose de las vías respiratorias y de inflamación, uno podría pensar, bueno, pues va a dejar de respirar, se puede ahogar. ¿Esto puede llegar a esos niveles? Sí, claro. Y uno de los problemas precisamente o de los síntomas es esa dificultad para respirar. La dificultad para entrar el aire, para sacar el aire. Y el aire se va quedando atrapado y entonces no existe una buena combinación de aire y de oxígeno. Y estas personas obviamente tienen dolor en el pecho, sensación de ahogamiento, de que no les llegue el aire en forma adecuada, pueden llegar a perder el conocimiento por esta falta de oxigenación y desafortunadamente pueden fallecer. Por la falta. Y entonces nosotros como papás, como tíos que tenemos cercano a un niño, ¿cómo nos podemos empezar a dar cuenta que pueden sufrir de asma? Porque a lo mejor cuando ya eres adulto, bueno, pues tú sabes reconocer un poco el síntoma, pero ¿cómo nos damos cuenta que el niño pues puede tener esta enfermedad? Mira, el diagnóstico médico lo hacemos con una historia clínica. En esta historia clínica nosotros preguntamos factores hereditarios. Papá, mamá que han padecido asma o que tienen asma, papá o mamá que tienen algún tipo de alergia, una alergia alimentaria, una alergia cutánea, ya son antecedentes. Y posteriormente una tos crónica en ese niño, tos de varios meses, la dificultad para respirar cuando ya tienen la crisis, las sibilancias o el silbidito, cuando están respirando, ese silbidito que hiciste, esa dificultad para respirar nos llegan a hacer prácticamente el diagnóstico de asma. ¿Y cómo le hacemos para no confundir el asma con alergia o con gripa o con bronquitis? Porque parecerían todos los síntomas a gripa, ¿no? O alergia. Sí, a una alergia. La alergia desencadena una crisis de asma. Van de la mano. Claro que hay otras causas que pueden desencadenar una crisis de asma. Entre las otras enfermedades que tú mencionaste, una bronquitis, un cuadro gripal, cualquier otro problema, habitualmente son problemas infecciosos que conllevan fiebre. En la crisis asmática no hay fiebre, a menos que se agregue una infección. Oye, doctor, Que vayan asociados. por ejemplo, en el caso de los niños que no han presentado en ningún momento ningún cuadro, ninguna crisis, parece que no tienen asma, pero de repente esto ocurre, ¿cómo reaccionamos los padres? ¿Qué tenemos que hacer? Porque, pues al final del día también esta crisis es muy aparatosa, ¿no? Sí. Son niños, entonces hay que tranquilizarnos, pero ¿cómo reaccionamos? Si es la primera crisis que tiene, hay que acudir de inmediato al médico, porque el tratamiento tiene que ser precisamente con medicamentos que son inhalados. Cuando ya se conocen asmáticos que tienen crisis, se educa a los papás a que mediquen a sus niños en forma de aerosol. Y esta medicación puede ser por tiempo corto, me refiero a un par de semanas, o por tiempo prolongado o toda la vida. Sucede algo muy curioso con los niños. Cuando llegan a la adolescencia,
su crisis de asma disminuye en forma importante, desaparece ahí, como que se esconde más que desaparecer. Dependiendo de la edad adulta a lo que se dedique, en tabaquismo, gran contaminación, fábricas, polvos, etcétera, pueden desarrollar otra vez esas crisis de asma. Sí, he es lo que hay que escuchado cuidarse. muchos casos de niños que tenían asma, de repente ya son adultos, dejan de fumar y les regresa el asma. Pero es de verdad una cantidad impresionante. Afortunadamente mucha gente está dejando de fumar, pero sí empiezan a utilizar otra vez. Estos son inhaladores que los usan también desde niños, ¿no? Claro, sí, son medicamentos que afortunadamente surten muy buen efecto en las personas que los utilizan. Ahora, ¿cómo es el efecto de estos inhaladores? ¿Es algo acumulativo? ¿Esto quiere decir que se tiene que hacer ciertas veces al día o a la semana para que se mantenga un efecto y no les venga el asma? ¿O es algo nada más del momento y ya, hasta que le vuelva a dar un ataque? Hay medicamentos de efecto corto y hay medicamentos de efecto prolongado, que puede durar 24, 48 horas. Y ese medicamento puede utilizarse durante meses o durante años para evitar las crisis de asma. Evidentemente, como dice, lo que queremos es que ya que se diagnosticó, ya evitarlo, seguir un tratamiento y finalmente yo creo que nada más podría yo hacerle esta pregunta, ¿sí se cura en algún momento o entonces nunca se cura? No, se controla. Eso. No se cura, se controla. Y sobre todo hay que evitar los factores desencadenantes, los alergénicos. Los animales en casa, que no estén dentro de las recámaras principalmente, el polvo, las alfombras, los muñecos de peluche en los niños, los cambios de clima, del calor al frío muy bruscos pueden desencadenar un asma. Lo que también es importante decir es que un niño asmático puede hacer su vida normal, ¿eh? Puede hacer ejercicio. Puede hacer ejercicio, no hay ningún problema. Hay grandes deportistas de élite, De alto nivel, ganadores de medallas olímpicas que son asmáticos. ¿sí? Claro. Simplemente con que se controle, conocer la Campeones enfermedad. mundiales que son asmáticos bien controlados. Bueno, pues doctor, de verdad muchísimas gracias. Ya nos quedamos mucho más tranquilos. El conocer, de verdad, es que nos da poder y nos da tranquilidad. Que tengan un muy bonito día. Excelente día.